Imagina que la rabia deja de ser un enemigo y se convierte en un mensaje, no un mandato que debes obedecer, no una carga que debes esconder, solo una señal de que algo dentro de ti está en movimiento. La mayoría nunca llega a este punto, porque se quedan atrapados en el impulso de reaccionar o en el esfuerzo de contener. Pero hay una tercera vía, una que no se basa en controlar la emoción, sino en comprender su naturaleza. Cuando dejas de luchar contra la rabia, ocurre algo inesperado. Empieza a perder forma, no desaparece de inmediato, pero deja de crecer. Y eso cambia todo. Aquí es donde el método del agua se vuelve más profundo. No es solo observar, es permitir que la energía complete su ciclo sin interferencia, porque toda emoción tiene un ciclo natural. Surge, se intensifica, y si no la alimentas, se disuelve. El problema es que casi nadie permite que llegue al final. La interrumpen con acción o con resistencia, y por eso se repite, se queda atrapada, se vuelve patrón. Cuando practicas la no interferencia, cortas ese ciclo, no porque lo fuerces, sino porque dejas de alimentarlo. Esto requiere algo que no es común, paciencia interna, la capacidad de permanecer presente incluso cuando la incomodidad aparece, sin huir, sin reaccionar, sin dramatizar, solo estando. Y en ese estar, descubres algo clave. La intensidad no es permanente, cambia, se mueve, se transforma. La rabia que parecía insoportable empieza a perder densidad, se vuelve más ligera, menos urgente, menos dominante, hasta que simplemente ya no está. No porque la eliminaste, sino porque la dejaste ir. Aquí muchas personas se confunden, creen que esto las hará pasivas, que si no reaccionan, serán débiles, pero ocurre lo contrario. Cuando no reaccionas desde la rabia, tus acciones se vuelven más precisas, más limpias, más efectivas, porque ya no están contaminadas por impulso. Respondes desde claridad, no desde fuego, y esa diferencia se nota en tus decisiones, en tus palabras, en tus relaciones. Empiezas a actuar con menos ruido interno y más coherencia. También cambia cómo percibes a los demás. Antes veías al otro como la causa de tu emoción. Ahora entiendes que lo que sientes es una interacción, no una imposición. Eso no justifica acciones externas, pero te devuelve el control interno. Ya no dependes de lo que otros hacen para estar en paz. Tu estabilidad deja de ser reactiva, se vuelve propia. Y eso es libertad, no la ausencia de emociones, sino la ausencia de esclavitud hacia ellas. Aquí aparece una comprensión más sutil. La rabia, en su origen, no es destructiva. Es energía vital, es intensidad, es movimiento. Lo destructivo es cómo la gestionas. Cuando la bloqueas, se pudre. Cuando la proyectas, hiere. Cuando la observas y permites, se transforma. Puede convertirse en claridad, en límites firmes, en acción consciente, sin violencia interna, sin exceso, sin desgaste. Esto es lo que los antiguos entendieron. No se trata de eliminar la emoción, se trata de devolverla a su estado natural, flujo, movimiento, cambio, como el agua. El agua no retiene, no acumula, no se aferra, por eso no se corrompe, por eso se mantiene viva. Cuando aplicas esto a tu experiencia interna, algo se ordena. Dejas de acumular tensión, dejas de cargar historias innecesarias, dejas de reaccionar por inercia y empiezas a vivir con más ligereza, no porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres menos rígido, más adaptable, más fluido. Y en esa fluidez, la rabia deja de ser un problema constante, se vuelve un fenómeno pasajero, algo que aparece y se va, sin dejar rastro, sin construir peso, sin definirte. Ese es el punto. No convertirte en alguien que no siente, sino en alguien que no se queda atrapado en lo que siente. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se calma, no por control, sino por comprensión, no por esfuerzo, sino por alineación, y sin darte cuenta, empiezas a vivir como el agua, sin resistencia innecesaria, sin acumulación, sin lucha constante, solo fluyendo con lo que es y dejando que todo encuentre su cauce. Cuando dejas de resistir la rabia, no solo cambia la emoción, cambia tu forma de habitarte. Empiezas a notar que lo que antes parecía incontrolable tenía un patrón. Siempre comenzaba igual, una sensación, un pensamiento, una historia que se repetía. Antes no lo veías, ahora sí. Y cuando lo ves, aparece una distancia,
no te separa de la experiencia, te libera de quedar atrapado en ella. Aquí es donde el método se vuelve maduro. Ya no es solo una práctica en momentos intensos, se convierte en una forma de estar. Empiezas a reconocer la rabia antes de que crezca, en señales pequeñas, una tensión en la mandíbula, un cambio en la respiración, un impulso de interrumpir o defenderte. Ahí es donde realmente tienes poder, no cuando la emoción ya explotó, sino cuando apenas está naciendo. Y en ese instante, eliges diferente, no reaccionas de inmediato. No necesitas tener la última palabra, no necesitas demostrar nada, solo haces espacio, y ese espacio corta la inercia, porque la rabia, como cualquier hábito, necesita repetición para sostenerse. Si dejas de repetirla, pierde fuerza, poco a poco, sin lucha. También empiezas a entender algo más profundo. La rabia casi nunca viene sola, debajo hay otra cosa: miedo, dolor, sensación de injusticia, necesidad de ser visto. La rabia es la capa superficial, la más ruidosa, pero no la más verdadera. Cuando te permites sentir sin reaccionar, atraviesas esa capa y entras en contacto con lo que realmente está ahí. Eso transforma la experiencia, porque ya no estás luchando contra una emoción intensa, estás atendiendo una necesidad más sutil, y eso cambia tu respuesta, se vuelve más humana, más honesta, menos defensiva. Este es un punto clave. El método del agua no te vuelve indiferente, te vuelve más sensible, pero sin perder estabilidad. Sientes más, pero reaccionas menos. Y esa combinación es poder, porque no estás desconectado, estás presente sin desbordarte. También cambia tu relación con el conflicto. Antes evitabas o explotabas, ahora puedes permanecer, escuchar sin interrumpir, responder sin atacar, poner límites sin violencia, porque no estás reaccionando desde la carga acumulada, estás actuando desde un lugar más limpio, y eso tiene impacto. Las personas lo perciben, no siempre lo entienden, pero lo sienten. Sienten que no pueden arrastrarte a la misma dinámica, y muchas veces eso desactiva el conflicto por sí solo, no porque ganaste, sino porque no entraste en la lucha. Aquí aparece otra paradoja. Cuando no necesitas imponerte, tu presencia pesa más, no porque hagas más, sino porque no estás dispersando tu energía en reacciones innecesarias. Tu atención se vuelve más precisa, tu palabra más medida, tu acción más clara, y eso genera respeto, pero ese ya no es el objetivo, es solo una consecuencia. El objetivo es interno, dejar de vivir a merced de impulsos automáticos, dejar de acumular tensión que luego se convierte en rabia, dejar de cargar historias que no necesitas sostener. Y cuando eso se reduce, algo se abre. Espacio, silencio, ligereza, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás añadiendo fricción constante. Esto no ocurre de un día para otro, es práctica, es repetición consciente, es fallar y volver. Porque habrá momentos en los que reaccionarás, en los que olvidarás, en los que la rabia te arrastrará, y eso también es parte del proceso. La diferencia es que ahora lo ves, no lo justificas, no lo niegas, aprendes y sigues, sin convertirlo en identidad, sin cargar culpa innecesaria, solo ajustando, como el agua. El agua no se detiene porque encuentra un obstáculo, se adapta, cambia de forma, sigue. Eso eres tú cuando dejas de resistir tu propia experiencia, no rígido, no reactivo, sino flexible, presente, disponible. Y en esa forma de estar, la rabia pierde su lugar central, deja de ser protagonista, se vuelve un visitante ocasional que llega y se va, sin destruir, sin quedarse, sin definirte, y entonces entiendes algo que antes parecía imposible. No necesitas controlar la rabia para estar en paz, solo necesitas dejar de aferrarte a ella, como el agua no se aferra a la roca, simplemente fluye, y en ese fluir todo se transforma.